Imperio Mesopotámico. No se ha podido determinar con exactitud su nacimiento. Algunos sostienen que sus comienzos datan del año 5000 a.C. y su culminación se da con el levantamiento del Imperio Persa, cerca del año 1500 a.C. Conocemos este imperio por el origen de la escritura, sus peculiares esculturas, por la invención de la rueda, por la invención de la carroza, sus pinturas. Pero, ¿sabemos algo sobre su sistema tributario? Bueno, hablemos de su economía y agricultura. Los sumerios, considerados como la civilización más antigua del mundo, probablemente la cultura sumeria comenzó a forjarse en la ciudad de Uruk, extendiéndose posteriormente por el resto de la Baja Mesopotamia. Los sumerios, al asentarse en la región, construyeron una red de canales con tanta perfección que aún sirve como modelo. Estos canales aumentaron la superficie de cultivo y posibilitaron el desarrollo de la civilización. Los habitantes de las ciudades que surgieron cuidaron los canales y se disputaron las aguas fluviales vitales para su economía. Desde el tiempo de los sumerios, el templo era el núcleo de la vida económica, el centro de la administración de tierras, del sistema de riesgo y del comercio. También era el centro de la reunión de los artesanos. Allí se almacenaban los granos, se rendían los tributos y reposaban las caravanas comerciales, además de las actividades del culto, la administración de justicia y educación. Curiosamente, el templo otorgaba préstamos a personas necesitadas. El personal del templo era básicamente de tres tipos: sacerdotes y adivinos, administrativos y artesanos. Ello hacía un templo un centro económico de primera importancia, donde además de la sala reservada al dios, se debía incorporar talleres artesanales, almacenes. Para garantizar el sustento y productividad propias, el templo era propietario de las tierras que se explotaban de diferentes maneras. El palacio, como casa del rey, es también el principal centro de división de distribución económicas. Era el lugar de residencia del rey y sus familiares, con salas para actividades ceremoniales, habitaciones para realizar actividades artesanales y domésticas, centros de administración donde se alcanzaban los materiales que permitían a los escribas registrar las actividades reales y comerciales del lugar, y almacenes, donde se depositaban las materias primas destinadas al aliento y comercio, tanto como para el consumo directo como para la distribución e intercambio con los mercaderes que acudían a los palacios. La organización económica de Mesopotamia era tributaria, por lo que existían impuestos diarios excepcionales. Para evitar el fraude, las autoridades llevaban a cabo un cálculo de las cosechas y las controlaban por medio de comisiones especiales integradas por funcionarios del templo, escribas y vecinos. La agricultura era la base de la economía y solo era posible desarrollarla por la ayuda desde el riego artificial. Los productos del cultivo más importantes que obtuvieron fuera de los cereales como el trigo, la cebada, el sésamo, lentejas, lino, fechas y otros productos como los frutos de la palmera. Además, inventaron el arado, que facilitó muchas de las labores del campo y les ayudó a tener más posibilidades de desarrollo. Mesopotamia carecía de materiales primas básicas como la madera, piedra y los metales. Esta carencia se solucionó mediante el comercio. La madera se importaba de Fenicia, la piedra de Elam y los metales provenían de la meseta de Anatolia. Estas transacciones comerciales se hacían mediante el trueque, ya que los mesopotámicos no conocían la moneda. Si tenían elementos que utilizaban como medidas de valor, por ejemplo, lingones de metal sellados o cantidades concretas de cereales. La excelente ubicación de Mesopotamia facilitaba el desarrollo del comercio. Los comerciantes se trasladaban a otras regiones principales, productos fabricados por los babilonios. Como resultado, Babilonia se convirtió en uno de los puestos comerciales más importantes de la antigüedad. El Imperio Egipcio comenzó en el 2686 y 2181 a.C., también llamado el Antiguo Egipto. Fue una civilización agrícola que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo y que alcanza dos épocas de esplendor en los periodos denominados Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Egipto tiene una combinación única de características geográficas, situada en el América nororiental y confinada por Libia, Sudán, el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo.
El río Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que permitía aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre los componentes. El légamo fértil, depositado a lo largo de los bancos del Nilo tras las inundaciones anuales, significó para todos los egipcios el practicar una forma de agricultura menos laboriosa en otras zonas, liberando a la población para dedicar más tiempo a los recursos al desarrollo cultural, tecnológico y artístico. La economía de Egipto se fundamentaba en la agricultura y la cesta de nueces de ganadería, complementadas con la artesanía y el comercio. Las tierras eran fertilizadas anualmente por las crecidas del Nilo y en ellas cultivaban cereales para hacer pan y cerveza, hortalizas, lino para fabricar tejidos, etc. El pan, la cebolla y la cerveza formaban parte de la dieta básica de las clases populares. La ganadería era fundamentalmente bovina. Los egipcios eran hábiles artesanos, fabricaban cerámicas, joyas, tejidos, partes de las cuales exportaban a otros estados. Comerciaban a otros pueblos fundamentalmente a través del Mediterráneo. Utilizaban el río Nilo como vía de comunicación y transporte de mercancías. La sociedad era de carácter piramidal y estaba estructurada en diferentes grupos. En la cúspide se hallaba el faraón, rey dios y la familia real. El segundo grupo estaba formado por sacerdotes, altos funcionarios, gobernadores de provincias, jefes militares y escribas de alto rango. El tercer grupo lo componían fundamentalmente los campesinos, que construían alrededor del 97% del total de la población. Habría que incluir a los artesanos y comerciantes. El cuarto grupo le pertenecían a los esclavos, eran considerados como objetos o animales y podían ser comprados y vendidos. Muchos de ellos trabajaban en las casas acomodadas. El papel que jugó la mujer en Egipto fue más significado que en otras culturas de la antigüedad. Algunas de ellas tuvieron un gran poder e incluso fueron faraonas. Se trata de Nefertiti. Imperio Indio. A finales del siglo III a.C., Chandragupta Maurya, que había derrocado a la dinastía Nanda, comenzando a ampliar su poder a través de la India central y occidental, el cual unificó el norte de la India y formó el primer gran imperio indio, el cual duró desde 321 a.C. hasta 185 a.C. El más grande de sus emperadores fue Ashoka, entre 285 hasta 231 a.C. El imperio Maurya fue quizás el mayor imperio que haya gobernado el subcontinente indio, hasta la llegada de los británicos. Su decadencia comenzó 50 años después de la muerte de Ashoka y se disolvió en el año 185 a.C. con la fundación de la dinastía Chunga en Madagna. La edad de oro de la historia india comienza en el imperio Gupta, que duró los siglos IV y V. Florecieron las artes y se realizaron trabajos eruditos sobre matemáticas, astronomía y medicina. Fue en esta época que se escribió el Kama Sutra, célebre tratado sobre el amor. El siglo VI a.C. fue de agitación social e intelectual en la India. Comenzó la prédica de Gautama Buda y de Marari Bhajina. Las dos grandes regiones, budismo y jainismo, tuvieron influencia decisiva en la formación de la cultura india. Los monjes budistas extendieron luego su religión a lo que hoy es China, Japón, Corea, Sri Lanka y el sudeste asiático. La organización económica se basó en las actividades agrícolas. La producción de arroz y los canales de regadío eran controlados por el gobierno, pero la diversidad de regiones naturales de la India determinó otro tipo de cultivo. Las regiones prohibieron el consumo de carnes, por lo que la alimentación fue exclusivamente vegetariana. El comercio de algodón, armas, metales y piedras preciosas significó grandes riquezas en la economía de India. Imperio chino. La primera etapa del Imperio chino inicia con la dinastía He, en 221 a.C. y 589 d.C. Gobierno que puso fin a 5 siglos de lucha feudal, mediante una monarquía central absoluta, a la cabeza de la cual estaba el primer emperador de China, Qin Shi Huang. Los He fueron derrotados y reemplazados por los Han, quienes gobernaron por 4 siglos e introdujeron el confucianismo al Estado. Este periodo también culminó en el año 220 d.C., cuando el imperio se dividió en 3 reinos distintos,
fue Shu y Fu. Se trató del primer paso hacia la era de las 6 dinastías, un prolongado periodo de división y guerras intensivas que vieron su fin hasta el año 589, cuando la dinastía Fui derrotó a todos sus rivales. El imperio chino presentaba una enorme variedad cultural y lingüística, herencia de los reinos distintos y centrales, que fueron forzadamente unificados para dar origen al imperio. La cultura unificada tuvo en los momentos de desarrollo cultural, de manos de las doctrinas filosóficas burocráticas del funcionalismo, neofuncionalismo y de influencias religiosas, como el taoísmo, la dinastía Ming, que es brillante en la economía comercial y artística, de la que numerosos jarrones, reliquias imperiales y otros artefactos preciosos evidencian la abundancia de recursos minerales y el esmero de los artesanos de la época. El imperio chino tuvo grandes épocas del esplendor comercial y financiero, sobre todo durante los momentos de sosiego y gestión organizada y centralizadora. El músculo más robusto del imperio era la agricultura, dirigida en la base de las necesidades imperiales, sobre todo el té, la caña de azúcar, el arroz, el trigo y la cebada. Otra área importante era la minería, abundante en cobre, oro, hierro y plomo. El Imperio Romano. Se llama Imperio Romano a la etapa de la historia en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes políticos, administrativos, religiosos y militares. Esta etapa se inició en el año 29 a.C., con el gobierno de Augusto, Octavio, y concluyó con Rómulo Augustulo en el año 476 después de Cristo. El territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes, sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. Después de vencer a Antonio en el Egipto, Octavio fue dueño absoluto del mundo romano. Entró triunfalmente en Roma y en agosto del año 29 después de Cristo cerró el templo de Jano. La paz reinaba tras un siglo de conquistas y guerras civiles. El pueblo y el senado le rindieron grandes honores y le dieron los siguientes títulos: Imperator, Gran Pontífice, Príncipe del Senado y por último César, nombre de su padre adoptivo. En consecuencia, Octavio pasó a ser el primer emperador de Roma con el nombre de Augusto, asumiendo todos los poderes y afianzando el dominio del Imperio Romano. Su época fue conocida como el siglo de Augusto. Augusto reinó con acierto, prudencia y justicia, teniendo en cuenta los intereses del pueblo y de la burguesía. Asimismo, se preocupó del Senado y de las asambleas. La economía del Imperio Romano era la propia de un imperio esclavista. Los esclavos trabajaban, obviamente sin remuneración alguna, lo cual producía una enorme riqueza. Las diferentes ciudades y provincias estaban conectadas por una red de comunicaciones, vías y puertos, que fomentaban el comercio notablemente. Aunque la vida se centraba en las ciudades, la mayoría de los habitantes vivían en el campo con un buen nivel, donde cultivaban la tierra y cuidaban el ganado. Los cultivos más importantes eran el trigo, la cebada, la viña y los olivos. También árboles frutales, hortalizas y legumbres. Los romanos mejoraron las técnicas agrícolas introduciendo el árado romano, molinos más eficaces como el grano, el prensado de aceite, técnicas de regadío y el uso del abono. La historia del Imperio Romano se divide en 2 etapas, el Alto Imperio y el Bajo Imperio. El Alto Imperio es la etapa que va desde el inicio del imperio en el año 27 a.C., con la coronación de Augusto con el último título de emperador, hasta la muerte del último emperador de la dinastía de los Severos en el siglo III. Durante este periodo gobernaron 4 dinastías. Dinastía de Julio Claudia, sucesores de Augusto, desde el 14 al 68 después de Cristo. Emperadores: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Dinastía Flavia, desde el 69 al 96 después de Cristo. Emperadores: Vespasiano, Tito y Dominiciano. Dinastía Antonia, del 96 al 192 después de Cristo. Emperadores: Nerva, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Dinastía Severa, del 192 al 235 después de Cristo. Emperadores: Septimio Severo, Geta, Caracalla, Heliogábalo y Alejandro Severo. El Alto Imperio culminó en un periodo de luchas internas, crisis económicas y creciente presión de los pueblos bárbaros sobre las fronteras del imperio. El Bajo Imperio. El Bajo Imperio comenzó con la llegada de Diocleciano al poder en el año 284 después de Cristo y finalizó con la caída del imperio en el año 476 después de Cristo. Diocleciano instauró una tetrarquía,
es decir, un gobierno de 4 hombres. Estaba integrado por 2 coemperadores, uno para Oriente y uno para Occidente. A su vez, cada uno contaba con un emperador asistente, César, luego de una reunificación del imperio bajo el gobierno de Constantino. En el año 380, el emperador Teodosio dividió el territorio entre sus 2 hijos, y así quedó constituida definitivamente una nueva organización territorial y política, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Imperio Bizantino. Constantinopla, que se encontraba en un punto estratégico entre el Mar Negro y el Mar Mármara, rodeada de mar, era paso obligado de todos los comerciantes que viajaban por mar o tierra entre Asia y Europa. Hasta el siglo VII fue una de las ciudades más pobladas del mundo debido a su gran actividad económica y cultural. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente, los gobernantes bizantinos añoraban los tiempos en el que se dominaba todo el mar Mediterráneo. Uno de ellos fue el emperador Justiniano, que llegó al trono en el año 527. Su principal idea era recuperar los territorios perdidos, ejerciendo la autoridad política y militar en todo el mundo cristiano. La etapa de Justiniano fue la de mayor apogeo, pues en el momento de ascensión al trono, el Imperio Bizantino incluía la península balcánica, Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto. Para conseguir unificar todos los reinos cristianos, se propuso restablecer las fronteras, y una vez asegurada la frontera que estaba siendo amenazada por el expansionismo del Imperio Persa, saldada en la batalla de Dara en el año 350, dedicó todo su empeño en conquistar lo que había sido el Imperio de Occidente. Con la ayuda de los generales Belisario y Narcés, Justiniano se apoderó de los territorios vándalos del norte de África, Córcega, Cerdeña y Baleares. Después anexionaron Dalmacia, hasta que en el año 536 consiguieron entrar en Roma. Pero este sueño tenía un costo, tanto que dejaron las arcas del Estado debilitadas, cayendo en una profunda crisis económica que tardarían en superar. La forma en la que Justiniano decidió salir de esta fue cobrando fuertes impuestos a los ciudadanos, lo que estuvo a punto de costarle el exilio. Por otro lado, un brote de peste en el año 534 agravó aún más la situación económica del imperio, hasta la muerte de Justiniano en el año 565, acabando así uno de los periodos más importantes del imperio bizantino. El Imperio Bizantino, la decadencia después de Justiniano. Siglos posteriores a la muerte de Justiniano no fueron muy buenos para el imperio. Los bizantinos perdieron posesiones conquistadas en Europa occidental y afrontaron el avance de los ávaros, esclavos y búlgaros que presionaban adentrarse en la península de los Balcanes. Otra de las principales dificultades fue la expansión del Islam, convirtiéndose en el adversario más terrible, ya que en el siglo VII ocupó Siria, Palestina y el norte de África, quedándose reducido el imperio bizantino a Grecia, Asia Menor y sur de Italia. Todo esto sumado a las luchas internas entre el poder religioso y terrenal y se hicieron que los siglos VII y VIII se considerasen una época oscura. En el siglo IX, la situación empeoró cuando los turcos se apoderaron de Asia Menor. A partir de ahí se inicia el declive del Imperio Bizantino hasta el año 1453, cuando los otomanos ocuparon Constantinopla. Características del Imperio Bizantino. A lo largo de estos 10 siglos, Bizancio logró fusionar 3 culturas, pues desde el punto de vista político era un estado romano, regido por la ley e instituciones políticas romanas. Su idioma oficial era el latín, aunque también hablaban griego, de cultura griega y religión cristiana. Organización política. Al contrario que las monarquías germanas, el Imperio Bizantino contó con una sólida organización política, constituida por una monarquía teocrática, en la que el emperador era considerado el delegado de Dios en la tierra y, por lo tanto, una persona sagrada con poder absoluto. También era jefe supremo de la administración y el ejército.